Jalisco, de Nayarit. ¿Eres de Nayarit o de Jalisco? Entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit. Bueno, mitad y mitad. Así es, y varios Adelante. municipios de Jalisco y Nayarit. Presidenta, la verdad que estoy muy emocionada que he estado viniendo estos días y que hoy coincido con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Aquí he traído el tema de las playas, del medio ambiente y esta ley que se debe de cumplir, esta iniciativa. Muchas veces venimos aquí a criticar algunas actividades, situaciones que pasan en el país, pero quiero aprovechar que está la secretaria, agradecerle la atención, agradecerle a Ileana Villalobos, a Mariana Boy por todo el apoyo y la atención que nos dan, porque después de muchos años buscando casi a todos los secretarios del medio ambiente, es María Luisa Albores primero y luego usted que nos han atendido. Y justamente en mi intervención de la vez pasada que asistí, que quisiera venir más, pero a veces es imposible, la Semarnat revocó en julio de 2026 la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre de la empresa Cantiles de Punta Mita del Grupo DINE. La medida la tomó, como habían dicho los pobladores de Punta Mita, las instalaciones que ellos hicieron contravenía la ley y justamente afectando el ecosistema costero. Se clausuró, le revocaron después la concesión, pero la restauración de la playa está pendiente, el enrocamiento no lo han quitado, esto sigue modificando la costa y así que pues esperamos que pronto empiecen a quitar el enrocamiento, porque déjeme decirle una cosa, presidenta, Grupo DINE, y lo digo con respeto porque son bienvenidas las inversiones a México, pero respetando la ley y los inversionistas mexicanos también. Grupo DINE, desde la época de Ernesto Zedillo, y que era presidente de México, Rigoberto Ochoa Zaragoza, que era gobernador de Nayarit, avasallaron a la gente de Punta de Mita, de Corral del Risco, de Nayarit. Yo cubrí esa información, en ese momento nos callaron, no querían que se hablara del tema. Hoy las cosas son diferentes. Hoy podemos hablar de este tema y pedir que no haya impunidad, porque las veces que he venido aquí, desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con usted, hay cosas que se han corregido, otras que están pendientes. Y voy con Nayarit, por ejemplo, están la playa Punta Burros, que cada que la mencionamos, el desarrollo de Dreams limpia la playa momentáneamente, pero es necesario que manden una inspección y que lo sancionen y que le digan que de una vez por todas no esté afectando Punta Burros. También están las playas La Lancha, Carelleros, El Anclote, y todo es justamente por esta empresa y por, en el caso de Punta Burros, que es una playa de los surfistas, que ahorita se está impulsando mucha esa actividad y debemos de cuidar las playas. Y entonces, ahora aprovechando su presencia, le encargamos y desde luego que manden a inspectores para que pues, les pongan un hasta aquí y esta ley y esta iniciativa pues se cumpla. Paso a otro tema que también abordó la secretaria, como lo viene siendo los desarrollos inmobiliarios. Durante muchos años estuvimos documentando cómo se construían los edificios. Ya traigo hoy un escrito que la gente le agradece también, pero hay varios edificios que tienen y llegaron los ambientalistas, los colectivos, hasta los tribunales, poniendo de la defensa su dinero, abogados, llegaron hasta los tribunales, presidenta, secretaria, para órdenes de demolición de edificios que sabían perfectamente desde su origen y construcción y en la Gaceta Ecológica que tenían 6 pisos para construir y construyeron 12. Los que tenían 10 pisos construyeron 32 pisos, ¿sí? Tienen órdenes de demolición, se llegó hasta la Profepa, no ha habido acción en ese sentido y yo creo que bien sería, porque tuvieron el tiempo de cumplir la ley y no lo quisieron,
que realmente se haga algo en ese sentido. Están edificios como Orchid en Puerto Vallarta, Jalisco, está Carmelinas en Puerto Vallarta, Jalisco. Le puedo dar toda la lista, pero con esos que le mencione. ¿Y cuál es el origen? La impunidad, la corrupción, y tienen nombre y apellidos, Presidenta, porque todos los colectivos, toda la gente que hemos defendido el medio ambiente, hemos arriesgado nuestra vida, pero tienen nombre y apellido todos los que han contribuido a eso, y si me permite los voy a decir, porque es gente del PAN que se disfrazó de Movimiento Ciudadano. Están nombres como Ramón Guerrero, que en una calle, y se lo presentamos en una primera entrevista que tuvimos con Alicia Bárcena, cuando le presentamos un video de una calle que fue convertida en un edificio, una calle que les pertenece a los vallartenses, que impidió la circulación. Ramón Guerrero Martínez, primero panista y luego de MC. Y los que han seguido empezaron a panistas disfrazados de MC, ya no sé de qué se disfrazan, pero todos ellos dieron licencias de construcción fuera de norma, rompieron con la estética y esa característica de Puerto Vallarta de techos de tejas. Hermoso, sigue siendo hermoso Puerto Vallarta, pero todos estos funcionarios, presidentes municipales, han deteriorado a Puerto Vallarta por la voracidad, por la ambición. Hay muchos fraudes inmobiliarios. Hoy traigo documentos que voy a dejar porque ya es una cosa insostenible de tantos fraudes inmobiliarios, de que construyeron mal, otros de un edificio que tuvieron que evacuar a la gente porque no está bien construido, pero otros que son, Presidenta, edificios que no existen, que venden en renders, y hay muchos fraudes en ese sentido. También tengo los nombres y apellidos, y hay funcionarios que se han enquistado en las representaciones de la Semarnat a nivel estatal en Nayarit y también en Jalisco. Y lo digo y puedo aportar los nombres y apellidos, y la secretaria y sus colaboradoras saben que ellas están haciendo un trabajo bien, y de pronto descubren que en algunas representaciones siempre hay un expediente que se queda, alguien que interpretó la mía de alguna otra manera. Entonces, Presidenta, ¿qué aspiración tenemos de que esta ley y todo el trabajo que ustedes están haciendo sean respetados por desarrolladores y por los presidentes municipales? Específicamente lo digo de Puerto Vallarta, porque antes de venirme en Bahía de Banderas cerraron filas, presidente municipal, notarios, desarrolladores que sí construyen, para hacer un distintivo y evitar los fraudes inmobiliarios. Ahora, ¿qué tanta confianza tenemos de que esta ley se cumpla y así poder avanzar en el medio ambiente? ¿Quieres contestar, Alicia? Bueno. Muy importantes los temas que has tratado, muchísimas gracias, y definitivamente estamos en la playa Las Cocinas, que es donde te refieres tú en el caso de Nayarit, sí, que es esta área donde la empresa en un principio dijo que iba a ser una obra de emergencia. No resultó eso, y por eso nosotros fuimos a anular el permiso de emergencia que se le había dado por la oficina regional nuestra de Nayarit, la verdad. Y entonces anulamos ese permiso, y luego lo que hicimos fue revocarle la concesión de zona federal marítimo terrestre. La empresa entonces está proponiendo, y para nosotros eso es muy importante, tiene que retirar el enrocamiento, tiene que restaurar la playa, y entonces ahí podemos considerar la devolución de la concesión de zona federal marítimo terrestre. Pero estamos esperando que la empresa responda, y eso es parte de lo que queremos en la ley, no solo sancionar, sino que se recupere, porque ¿de qué me sirve a mí que la multemos y nos pague y lo que sea, pero la zona no se restaura? Por eso estamos conversando con la empresa para que se replantee y que haya una estrategia concreta de intervención. Estamos detrás del caso definitivamente. En la playa estamos trabajando en toda la costa de Nayarit, ahí incluso lo estamos haciendo en conjunto con Fonatur, porque se están haciendo algunos planteamientos, y ahí nosotros queremos prevenir antes de que haya problemas ambientales. Y me voy a referir, entonces en la playa de los Burros que tú has mencionado ahora, voy a instruir para que se vaya
se haga una inspección como se corresponde. Va a cambiar el director, el representante nuestro en Nayarit, lo estamos cambiando y tú lo sabes por qué, y yo también, entonces él va a cambiar, ya renuncia, digamos, ¿no? Le hemos pedido la renuncia, esa es la verdad, señora presidenta. En Puerto Vallarta, ese es un caso realmente muy difícil, porque como tú sabes, se hizo este edificio en la calle principal, al final es una cosa increíble, entonces nosotros sí hemos estado clausurando edificios inmobiliarios, tú también lo sabes, hay uno incluso que llegó a la playa, ¿no? Sí. Y estamos esperando también la demolición completa de un edificio completo que está metido en el mar. Entonces, ahí lo que estamos pidiendo es el apoyo de la Fiscalía General de la República, que también nos ayudó mucho en el caso de la playa Las Cocinas. Así es que sí, estamos realmente muy interesados, y cualquier tema que ustedes consideren, como tú nos hiciste favor, acérquense a nosotros, díganos, denuncien, y nosotros vamos a ocuparnos de hacer la revisión correspondiente, porque también lo que esta ley va a lograr es una mejor distribución de competencias, porque ¿cuál es el problema? Que el municipio da unos permisos, el Estado da otros, y nosotros, por ejemplo, los programas de desarrollo urbano o los planes de desarrollo urbano, los da el municipio, pero no, nosotros lo que le estamos diciendo al municipio es que el instrumento, que es una nueva herramienta, ¿no? El programa de ordenamiento ecológico lo da el municipio con el aval de la Semarnat. Entonces, no pueden hacer cambios de desarrollo urbano sin que pasen por nosotros. Es difícil, estamos haciendo esto, lo estamos haciendo en los 17 estados costeros de la República, ordenando la zona federal marítimo terrestre, que es una zona muy importante, es una zona federal, es un bien público. Secretaria, para decirle que en Bahía de Banderas todos los colectivos hicimos posible que entrara el programa de ordenamiento ecológico participativo. Hay grandes grupos, movimientos, cuente con todos nosotros. Por la emoción no me presenté, soy Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara. Decirle que cuente con nosotros tenemos 10 años impulsando cuestiones, actividades a favor del medio ambiente con todos los colectivos. Cuente con nosotros en todo lo que usted guste a favor del medio ambiente. Muchísimas gracias. Y los espacios están para usted, los programas, tenemos muchos programas de corte de protección del medio ambiente. Cuando pueda, la invitamos a Radio Universidad de Guadalajara. Vamos, encantados de la vida. El próximo viernes 4 voy a estar en Guadalajara. Perfecto. Así es que ahí me invita. La invitamos, listo. Allí estaremos. Presidenta, si me permite. Vamos siendo breves porque ya me voy con esto. Más compañeros puedan participar. Con este termino. La carretera Guadalajara-Manzanillo, la verdad es que está en unas condiciones. Yo no sé si auditan a los concesionarios las autopistas cuota. Está incumpliendo las promesas que justifican un peaje, seguridad, rapidez y certidumbre. Es necesario que se audite esta carretera, no termina. También la que van a inaugurar, la del Puente Ameca, la del Amado Nervo, ahorita no sirven los taxis, entonces que se auditen estas carreteras. La Cámara Nacional de Transporte de Carga sostiene que un recorrido de 3 horas es de 7 y hasta de 14 en la carretera Guadalajara-Manzanillo, para que también por ahí. Revisamos. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos de este lado. A ver, sobre la ley que nos has preguntado hace rato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández, a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco y Campeche y Quintana Roo y del Grupo Cantón. Sobre la ley, quisiera preguntarle cómo participarán las comunidades, pueblos originarios, especialistas, organizaciones civiles y sectores productivos en lo que va a ser, la toma de decisiones, en todo lo que es va a girar alrededor de esta ley. Y y si estamos hablando que si la legislación vigente data desde 1988, entonces, ¿cuáles serían los principales rezagos frente a problemas ambientales actuales, ¿no? ¿Cómo se fue trabajando esta ley? Para darle toda la forma y poder englobar lo que acaba de hablar de una justicia social con una justicia ambiental. Ese sería el primer planteamiento.
Bueno, la parte más importante de la ley es que se hace cargo e incorpora todo lo que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene 3 principios: acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental. En el tema de participación ciudadana, todos los proyectos que está evaluando la Semarnat, todos, absolutamente todos, tienen derecho a ser consultados. Entonces, ahí la ciudadanía tiene que decirnos si quiere o no la consulta, o sea, publicamos, eso es muy importante. La señora presidenta nos ha indicado que publiquemos todos los permisos que damos, todos están en la Gaceta Ecológica los jueves publicados. Y entonces, bueno, primero se publican todos los que nos están pidiendo que hagamos evaluaciones, se publican todos los jueves. Y luego ahí vienen aquellos que dicen, bueno, si se solicita consulta pública, pues entonces se dan 30 días para la consulta pública, a veces se dan 60, y entonces la gente, todos pueden participar, ya sea por vía digital, mandando sus comentarios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la manifestación de impacto ambiental del puerto de Manzanillo, por decir algo, recibimos 14,000 comentarios, ¿verdad?, por digital, y los tenemos que incorporar. Y una vez que los incorporamos, supongamos que vamos a dar el permiso, también incorporamos todos los comentarios que nos haya hecho la ciudadanía. Segundo, vamos a hacer consultas públicas a los lugares, que eso también es muy importante. Y ahí la ciudadanía se pronuncia, ¿no? Se pronuncia a favor, se pronuncia en contra, o nos da también visiones muy importantes de lo que quieren de los proyectos. Entonces, hay todo un capítulo en la ley de participación ciudadana. Bueno, ya que está en el uso de la voz secretaria, sí preguntarle cómo se van a apoyar a campesinos, a pescadores y comunidades originarias que conservan los recursos naturales, obviamente la cultura, obviamente las tradiciones, que enfrentan, en algunos casos se enfrentan pobreza, en otros casos falta de oportunidades. ¿Cómo los van a apoyar? ¿Cómo van a incorporarlos en esta ley? Hay un instrumento que está también en la ley, que es un instrumento muy novedoso que se llama pago por servicios ambientales. Se le paga a las comunidades por conservar. Y ahí tanto CONAFOR como CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y CONAFOR, se le paga a las comunidades por conservar sus bosques, sus selvas, sus manglares o reforestarlos, ¿no? Entonces tenemos un programa que surge del Fondo Forestal, que es donde van a dar las compensaciones de cambio de uso del suelo. Se depositan o sea, hay todo un mecanismo muy interesante. Cuando hay cambio de uso del suelo, se depositan esos recursos en el Fondo Forestal, que después se abren convocatorias para que la gente participe en la reforestación, en la restauración, y se les paga. Pero también Sembrando Vida. Debo decir que estamos haciendo una alianza estratégica con Sembrando Vida, porque Sembrando Vida también tiene en su ideario, digamos, la restauración, porque lo que busca Sembrando Vida es obviamente la alimentación en primer lugar, pero también la restauración ambiental. Entonces estamos trabajando con Columba López de la mano para que todos los programas de Sembrando Vida contengan esta dimensión ambiental de restauración. Bueno, y ya finalmente, para no pasarme de las 3 preguntas, voy a fusionar 2. Una es referente a, en este caso, la ocupación de México, que va a superar los 60 millones de personas en el segundo trimestre del 2026, y esto viene a colación precisamente de su informe de gobierno. No sé cómo van estos spots. Ayer estaba viendo uno de educación. Bueno, ¿cómo va todo este tema? Entonces, nos puede comentar al respecto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Teníamos una mini presentación, ¿no?, de varias noticias buenas en materia económica. No sé si lograron resumirlas. Miren, récord de nuevo en inversión extranjera directa, tomando en cuenta el primer semestre de 2026. Estamos hablando de 34,968 millones de dólares. Ve nada más cómo creció del 2018 a la fecha. No sé si recuerdan que decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión,
que si aumentaba el salario mínimo, el dólar o el peso iba a estar, se iba a devaluar. En realidad no querían aumentar el salario de las y los trabajadores para beneficiar pues a unos cuantos, esa es la verdad. Nunca los gobiernos del pasado pensaron en el pueblo, en las y los trabajadores. Y resulta que aumentó el salario mínimo de 2018 a la fecha en 154% en términos reales y nominales de 2.800 pesos mensuales a más de 9.500 pesos mensuales. Y tenemos récord en inversión extranjera directa, tenemos un peso sólido, fuerte y también no hay inflación. Hay menos inflación incluso que en el periodo neoliberal. Entonces, esta es una muy buena noticia. Creció la inversión extranjera directa en el primer semestre. La que sigue. Esta es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Por primera vez en la historia llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, un incremento importante. Adelante. Esto, ¿se acuerdan que decían que no iba a crecer el PIB? Bueno, y yo les dije, en el segundo semestre nos va a ir mejor. Bueno, hay crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2026, todavía ni siquiera se toman los siguientes trimestres. Adelante. El consumo de los hogares, ¿qué tanto está destinando la gente para comprar? Crecimiento entre abril y mayo de 2026. Adelante. Otro indicador, venta de vehículos ligeros, aumentó a 885,000 unidades. Adelante. Ya, con eso. ¿Y el peso? ¿Cómo está el peso? 16.97. Es hoy de las monedas más fuertes y sólidas de todo el mundo. Y sobre sus spots del informe presidencial. Al final los pasamos si quieren. ¿Cuántos van a ser? ¿Perdón? ¿Cuántos van a ser en total? Son creo que 14. Ahora son distintos, un poco distintos, porque antes destiné mucho tiempo a grabarlos y como más formales. Y ahora utilizamos muchas imágenes de las giras en donde hemos estado para poder incorporarlos a lo que normalmente son los spots, no sé si, ¿cómo se diga en español? Los anuncios, no, los mensajes que hay un espacio. La Constitución dice que todos los presidentes, presidenta, debemos dar nuestro informe el 1 de septiembre. Y hay un periodo en donde podemos hacer información en donde aparezca el nombre de la presidenta y su imagen. En los demás ya no puede haber inserciones, por ejemplo, en los medios, que no nos cuestan porque son tiempos oficiales, y no puede haber inserciones en los medios con mi imagen o con la imagen de cualquier presidente, solamente en el periodo del informe. Entonces, por eso se prepararon 14 videos, pequeños videos, para poder informar lo que hemos estado haciendo. Va a ser el informe aquí en el Zócalo, ¿verdad? No, el informe el 1 de septiembre es aquí, después nos vamos a todas las entidades de la República, de jueves a domingo, durante 3 semanas o 4 semanas, y después cerramos en el Zócalo, pero para la Ciudad de México. Ya no es un evento nacional, sino el evento de la Ciudad de México, de informe de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, ya lo haríamos en el Zócalo. No es el evento masivo normal que se hace como una movilización nacional de todo el país, sino en cada entidad de la República vamos a hacer nuestro informe y después en el Zócalo para exclusivamente la Ciudad de México. Nada más para concluir, ¿se van a hacer algunas mañaneras en algunos de esos estados? ¿No? O sea, más... Bueno, el 15 de septiembre y el 16 no hay mañanera. El 1 tampoco.
Ni el 1 de septiembre, ni el 15, ni el 16 de septiembre. No va a haber mañanera, pero todos los demás días sí va a haber. Y los viernes vamos a estar en entidades de la República haciendo la mañanera. Muchas gracias. Gracias. Vamos por acá. A ver. Aquí ya han preguntado mucho. A ver, el Universal ahí atrás. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Gracias por darme la palabra, estaba hasta atrás. Presidenta, el día de ayer hablaba sobre una iniciativa que podría mandar para la doble nacionalidad, quitar o prohibir que un presidente o gobernante pues pudiera asumir el cargo si tuviera doble nacionalidad. En el artículo 83 se menciona pues que pues un presidente puede ser elegido, debe ser por nacimiento mexicano, ¿no? Es correcto. En este caso, ¿estamos hablando de una medida preventiva? ¿Ustedes están viendo que pudiera haber una puerta abierta para que entre el injerencismo en el país? Bueno, hemos vivido un periodo de mayor incidencia o mayor búsqueda, porque en realidad no ha habido. No lo hemos permitido como mexicanas y mexicanos, mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a los mexicanos. Hay presidentes recientemente elegidos en otros países que tienen doble nacionalidad. Entonces, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano. Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria. Cuando tienes doble nacionalidad, pues ahí te identificas con dos naciones. Entonces, muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad. Es factible. El asunto es si quieres ser presidente o quieres ser gobernadora o gobernador. Ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad, que es la mexicana. Entonces sí vamos a enviar la iniciativa. Ayer le pedí a Luisa María que lo revisara y con el ministro Saldívar lo están revisando, ya lo están redactando y la vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién en contra. Entonces, digamos, se busca cerrar una posible puerta al injerencismo. Sí, así de claro. Presidenta, a unos días que cumpla hoy rinda su segundo informe de gobierno, temas que han sido polémicos o incluso difíciles en la relación con Estados Unidos, el tema de seguridad, de migración y aranceles, ¿no cree posible que ya es necesaria una reunión cara a cara bilateral con el presidente Donald Trump para poder abordar estos temas? Pues cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos. Hablamos muy seguido. He hablado 21 veces por teléfono con el presidente Trump. Lo vi, pues ahora sí que el Mundial de Fútbol nos permitió encontrarnos, primero para el sorteo de cómo iban a participar los equipos en los distintos grupos y después en la final del Mundial. Ahí nos hemos visto. Y nuestros equipos están en mucho contacto. Está el secretario de Economía en Estados Unidos en este momento, en Washington. Lo acompañan, bueno, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lázari, está Julio Verdegué, está Altagracia, obviamente no es como parte del gobierno, pero como asesora del sector empresarial, también apoyando en la comunicación entre el sector empresarial y el gobierno para los temas del tratado comercial.
y los aranceles que México tiene hoy. Y también el secretario de Relaciones Exteriores está en Estados Unidos. Entonces, hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Y cuando sea oportuno, pues iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación y, como siempre, nosotros buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación, de coordinación y, al mismo tiempo, de buscar el mejor acuerdo comercial posible, dada la nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Presidenta, políticamente no le funcionaría pues ya esta reunión pues para cerrar estos temas donde… Ya habrá oportunidad. Okay. Ya habrá oportunidad. Presidenta, nada más dos preguntas. ¿Usted estaría planteando ir a Miami en diciembre para esta reunión? Sí, fui invitada al G20, ¿no? Al G20, es en Estados Unidos el G20 y estamos pues tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente y el presidente Trump decidió que fuera en Miami la reunión. Entonces, pues en principio deberíamos ir para representar a México. Pero bueno, la decisión final la tomaremos ya cercano pues al G20. Pero en principio pues es la asistencia de México a la reunión del G20 que va a ser en Miami. Cierro con dos preguntas muy rápidas, Presidenta. ¿En qué quedó la reunión con Brasil, con Petrobras, para poder asistir o no a la firma del convenio? Personalmente, ya están en elecciones en Brasil, ya hay elecciones formales, entonces no podría asistir en época electoral. La posibilidad era previo a que iniciara el periodo electoral. Tuve una conversación con el presidente Lula, que por cierto ha hecho un extraordinario trabajo al frente de Brasil y lo muestran los indicadores. Tuve una plática con él y en el momento que me había invitado ya no podía asistir porque justo era el Mundial aquí. Entonces tomé la decisión de no salir porque pues evidentemente había mucha concentración popular por los Juegos y me pareció que no era prudente salir del país en ese momento. Pero ya hay un acuerdo de entendimiento entre Petrobras y Pemex para avanzar en exploración conjunta de aguas profundas en el Golfo de México. Finalmente, Presidenta, el día de hoy se dan a conocer pues, coordinadores estatales de Morena, sobre todo el tema de Sinaloa. ¿Qué espera de este proceso, la elección de este personaje que se da a conocer? Y sobre todo, ¿no cree que si es necesario una evaluación más exhaustiva a estos perfiles que pues, se vayan a elegir y sobre todo el de Sinaloa? Bueno, aunque le corresponde a Morena, ustedes saben que Morena tiene una forma de elegir a sus coordinadores en este momento, que es a partir de encuestas. Entonces, lo que defina la encuesta, que es lo que piensa la gente, porque son encuestas abiertas, no es encuesta a los militantes de Morena, sino abierta a toda la población a través de distintas preguntas. Así fue como fue tomada la decisión en mi caso de ser candidata de Morena, con encuestas abiertas a toda la población con una serie de preguntas que fueron finalmente evaluadas y valoradas por el partido Morena. Entonces es decisión de Morena y aquí en el gobierno propusimos un adendum a la ley electoral, a la Ley General de Procedimientos Electorales, para que si el partido le solicita al INE, lo puede hacer de manera directa, pero que haya una comisión del INE a través de la cual se pueda consultar formalmente al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República si hay algún antecedente, a la UIF si hay algún antecedente
o algo que pudiera indicar que la persona o tiene vínculos con la delincuencia o tiene algún tema de corrupción previo. Entonces, ese es el mecanismo, la consulta ante las autoridades. Pero por el momento, pues es la encuesta lo que debe decir, no decide la presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente, quién quiere que lo represente, y deben ser gente honesta y que no tenga pues ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción. ¿En general en todos o en Sinaloa? En todos, en todos, en todos. Gracias, presidenta. Sí. Vamos de este lado. Vamos de este lado a ver la compañera atrás. Sí, tú. La que tiene levantada la mano. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. En esta línea del cuidado del medio ambiente, en Perspectivas le hemos dado seguimiento a lo que tiene que ver con el relleno sanitario de Canacín en Yucatán. De acuerdo a información oficial de la Profepa, ha incumplido el 83% de las medidas correctivas impuestas. Sin embargo, habitantes del municipio pues manifiestan su preocupación justamente por esta operación parcial, que al final del día también trae pues una afectación a la salud. En ese sentido, preguntar qué información tiene la Federación, ¿no?, a través de la Semarnat, Profepa, sobre el estatus de este sitio para el manejo de residuos, cuál será, digamos, el método para poder hacer justamente el manejo de residuos de manera responsable, y cómo sería la coordinación de la Federación con las autoridades municipales y estatales, justamente pues para garantizar el manejo de los residuos de este relleno sanitario. ¿Quieres comentar? Muchas gracias, Judith. Sí, estamos trabajando en Canacín, la Profepa está presente y ahí lo que estamos buscando es que se hagan una serie de medidas correctivas. Lógicamente es un relleno que está funcionando muy mal, esa es la verdad, y por eso estamos trabajando también con el municipio, porque muchos de estos realmente son mandatos, son atribuciones de los municipios, y ahí lo que estamos tratando de lograr, si el relleno sanitario no cumple definitivamente con las medidas correctivas que se están imponiendo, pues se va a tener que clausurar. El problema es que tenemos que buscar otro sitio para poder, un sitio alternativo. Entonces, está el procedimiento en marcha en este momento, la Profepa está actuando en Canacín, en coordinación, como te digo, con el municipio, para las medidas correctivas, que eso es muy importante, que significa ver que haya la malla correspondiente para que no haya lixiviados y se vayan al acuífero, que tenga pues un tratamiento de los residuos, incluso la separación, si se puede, de algunos de los residuos para que sean tratados adecuadamente. Pero sí estamos ahí, estamos trabajando ahí con el municipio y las autoridades. ¿No hay disposición de la empresa para justamente hacer estas correcciones, o cuál ha sido ese trato? La verdad es que sí hay disposición de la empresa para tomar las medidas correctivas, y por eso no hemos clausurado el relleno, porque queremos justamente en la ley, lo que estamos buscando es no solo sancionar, poner una multa, sino que se corrija el problema. Entonces, estamos en diálogo con la empresa para que se tomen las medidas correctivas. Está ahí la Profepa permanentemente. Gracias, secretaria. Presidenta, en mayo se aprobó la iniciativa que usted envió al Congreso para impedir que políticos con vínculos criminales puedan participar en las elecciones. Sin embargo, también hay algunos casos de personajes que están ya manifestando su aspiración a algún cargo de elección popular, y que incluso están investigados por la propia Fiscalía General de la República y agencias de Estados Unidos. Está, por ejemplo, el exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, y el alcalde de Monterrey. ¿Quién los investiga, dices, a ellos? Perdóneme. ¿Quién los investiga a ellos? Hay publicaciones periodísticas que lo señalan de que hay investigaciones de estas agencias. Bueno, son publicaciones periodísticas.
Bueno, pero al final del día son señalamientos. No, bueno, hay publicaciones periodísticas. Pero también la Fiscalía. No hay investigaciones. Que la Fiscalía informe, pero no hay ninguna investigación. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque los partidos políticos tienen una responsabilidad, todos, que los candidatos que propongan pues sean candidatos honestos y que puedan cumplir con su tarea. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Que cuando los partidos políticos vayan a inscribir a sus candidatos ante el INE, previo a ello le puedan decir al INE, y es decisión del partido político. Puede haber partidos políticos que no lo hagan, pero es decisión del partido político, porque no son funcionarios públicos, son personas que desean ser candidatos a un puesto de elección popular. Entonces lo que dijimos es, a ver, el partido político le dice al INE, a ver, estos son mis candidatos, por favor, crea una comisión del INE, que ya está creada, para que esté en contacto con el Gabinete de Seguridad, incluso con la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder saber si tienen algún antecedente. E igual pregúntale a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República a ver si hay un antecedente. Y estas instituciones pues tienen que dar toda la información correspondiente a la persona. Así funciona. De hecho, yo lo que le quería preguntar es justamente cuándo se van a activar estos filtros que por la cual por eso, fue depende creada del partido esta ley. político y del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que la Presidenta de la República o el Gobierno de México no participa en la elección. De hecho, hay una institución autónoma, el Instituto Nacional Electoral, que es quien se encarga de organizar las elecciones. ¿Cómo puede participar una persona en la elección? A través de un partido político o como candidato independiente. ¿Qué debe de cumplir? Pues lo que dice la ley. Ahora pusimos un candado adicional en la ley, pero depende de los partidos políticos. El partido político debe poner a consideración del Instituto Nacional Electoral la lista de sus candidatos para que a su vez el INE, a solicitud, le pida a el Gabinete de Seguridad Federal o estatales, o a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, si hay un antecedente. ¿Qué hace el INE? Pregunta y le regresa la información al partido político. Y el partido político decide si inscribe a la persona como candidata o no. Es una decisión del partido político, autónoma. Igual que el INE, pues es la institución que organiza las elecciones en México, no es la presidenta, ni el Gobierno de México, ni los gobiernos estatales. Entonces, este mecanismo, por supuesto, va a garantizar que se aplique para todos los partidos políticos. Y depende, políticos. no, es voluntad del partido. O sea, si un partido político, el PRI, por decir algo, el PAN, el Movimiento Ciudadano, los que no se han manifestado, porque Morena ya se manifestó, dicen, yo no le voy a presentar mis candidatos al INE para que sean investigados y que después me regresen información, está en su derecho. Lo que dice la ley es, Instituto Nacional Electoral crea esta comisión, crea las condiciones para tener el convenio con las instituciones del Gobierno de México o las fiscalías o incluso el Poder Judicial para poder saber qué antecedentes para regresarle esa información al partido político. ¿Por qué lo presentamos así? Porque pensamos que es decisión del partido político postular a las personas, a menos que tuvieran una carpeta de investigación y una orden de aprehensión. Pero si no hay carpeta de investigación, no hay orden de aprehensión, pues le corresponde al partido político decidir a quién postula y al pueblo elegir si vota por esa persona o no. Bien, Presidenta. Además del caso de la gobernadora de Chihuahua, Marina del Pilar, diversos medios de Chihuahua, también. de Baja California. Perdóname. Sí. De Chihuahua,
se ha señalado al senador José Ramón Gómez Leal como otra figura pública que está ofreciendo información a instancias de Estados Unidos. No sé si usted tenga información al respecto. ¿En dónde se ha señalado de nuevo? En medios de comunicación, investigaciones periodísticas. Sí, es que se dice mucho. Miren, aquí hemos dicho muchas veces, ya está, lo repetimos casi diario, cómo se utilizan medios de comunicación y redes sociales para hacer propaganda política. Hoy otra vez aparecen cantidad de columnas con una enorme cantidad de mentiras. Hay notas periodísticas con información orientada de cierta forma o de plano con falsedades. Entonces, no necesariamente, y digo no necesariamente, porque a lo mejor sí, de medios que tienen una ética profesional, y reporteros con ética profesional, pero no necesariamente el que aparezca en una nota periodística quiere decir que es verdad. Precisamente en un ambiente en donde hay una cantidad de noticias falsas en los medios, o en la mayoría de los medios, para no generalizar, y en las redes. Entonces no puede ser esa tu fuente de información. Aparece una nota periodística relevante. Pues aquí, por ejemplo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos que tengan que ver con el gobierno de México, de inmediato toma nota y abre las investigaciones, incluso sin preguntar a la presidenta, por medios públicos. Pero tiene que tener algún sustento la nota, no es nada más, oye, yo digo que esta persona está colaborando con el gobierno de Estados Unidos, oye, yo digo que esta persona tiene estos negocios, oye, yo digo… Tiene que haber algún fundamento, ¿no? Sí, pero justamente el hecho de que se presenten o se publique, eso también pudiera generar que a lo mejor ustedes como gobierno pudieran tomarlo en cuenta y ver si hay investigaciones que respaldan también esto. Pero las investigaciones, ¿quién las hace? La Fiscalía. Bueno. Pero Es también que hay otras instancias de seguridad. Si la ¿no? Fiscalía por fuentes públicas abre una carpeta de investigación, la Fiscalía toma esa decisión. En el Gobierno de México, el Gabinete de Seguridad o alguien que quiera presentar una denuncia tiene investigaciones principalmente relacionadas con la delincuencia organizada o con lo que le compete principalmente con delitos del fuero federal. Hacen las investigaciones y coadyuvan con la Fiscalía para abrir carpetas de investigación. Pero el que aparezca una nota periodística de alguna persona, pues no quiere decir, primero, que sea verdad. Y segundo, pues depende de la Fiscalía, de acuerdo a la investigación que viene ahí, si por fuentes abiertas, porque así tiene esa posibilidad, abre una carpeta de investigación por algún delito establecido en el Código de Procedimientos Penales. Y por ejemplo, en caso de que se respaldara, de que se confirmara esta información, ¿cuál sería su postura, Presidenta, de que funcionarios o políticos mexicanos pretendan colaborar con instancias de investigación en Estados Unidos o en algún otro país por beneficio propio y no justamente por el interés de los representados? Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Para eso hay instituciones nacionales. No estoy de acuerdo. ¿Para usted sería como un acto de traición a la patria, algo así? Pues depende de la circunstancia, ¿verdad? A lo mejor tuviste un delito cuando saliste de vacaciones y presentaste una carpeta de investigación en otro país y proporcionas información porque recibiste un delito o a un familiar. Pues si se trata de información relacionada con temas de delincuencia, corrupción en México, pues deben ser presentadas en las instituciones nacionales. Bien, Presidenta, y nada más ya en términos de su agenda, preguntarle si se va a concretar este encuentro con Michelle Bachelet y también Sí la voy a ver, nada más. Todavía no tengo el día y la hora, pero con gusto les informo. Y también sabemos que va a estar de visita el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene previsto algún encuentro con él?
No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro. Gracias. Gracias. Vamos. Bueno, vamos de este lado. A ver, ¿quién? A ver, la compañera que hace rato me preguntó. De Guanajuato eres, ¿verdad? Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Janet Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidente, en PopLab hemos revelado muchas de las prácticas corruptas de la empresa Seguritech en los contratos con los gobiernos estatales, y justo un diario nacional acreditó que una buena cantidad de los viajes realizados por la gobernadora Mara Lezama se han realizado en una empresa de la red de Seguritech, que además es proveedor del gobierno de Quintana Roo. Nos gustaría saber qué opina sobre esto y cómo podría hacerse frente a estas malas prácticas en las políticas de contratación de servicios para combatir la inseguridad. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Tiene que comprobarse que en efecto fue así, primero, antes que nada, porque si no, pues nos vamos nada más con notas que salen que no tienen necesariamente fundamento. Tendría que revisarse. Ayer explicó la gobernadora que ha hecho algunos viajes con sus recursos personales. Esa es la explicación que ella está dando. Gracias, presidenta. Y bueno, una investigación publicada por Quinto Elemento Lab y 11 medios internacionales documenta que México concentra el 80% de los litigios que la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas ha presentado en el mundo contra las regulaciones de salud pública. Su gobierno y tanto el del expresidente López Obrador son las administraciones que han sido más atacadas judicialmente por las grandes empresas que interpusieron 193 demandas contra el etiquetado frontal, el impuesto a los refrescos, así como a la prohibición de venta en escuelas. ¿Qué lectura hace de que México sea el principal campo de batalla legal de esta industria y qué medidas tomará para brindar las políticas impulsadas por los dos gobiernos de México? Bueno, no han procedido los amparos, eso es lo primero, porque que hay presentes un amparo no quiere decir que el juez te dé la razón. Tiene que haber, pues de principio, si hay una suspensión o no relacionada con el acto de autoridad, y después el litigio relacionado con el fondo del amparo. Y hasta ahora se mantienen los etiquetados y se mantiene el que en las escuelas no pueda venderse bebidas azucaradas, productos que le puedan hacer, que puedan tener un efecto en la salud de las y de los niños. Entonces, hasta ahora no han procedido. Empresas transnacionales o empresas nacionales deberían, digamos, mejorar su producto, ¿verdad?, para que fuera más alimenticio. No lo hacen, bueno, pues entonces el Estado tiene que decir, a ver, necesitamos poner ciertos límites o cierta información porque el uso o el consumo de alimento chatarra ha provocado un daño en la salud de las y los mexicanos. Somos de los países con más número de personas diabéticas o con hipertensión, que en mucho viene de la alimentación. Y eso se dio además a partir de cierto periodo, porque no era así antes. Entonces hay que tomar las medidas de información y prevención. Y en el caso de personas vulnerables, como las niñas y los niños, pues evitar que en la escuela por lo menos no consuman este tipo de alimentos. Gracias, presidenta. Y justo en la mañanera que usted dio en marzo pasado, cuando trajo el trofeo de la Copa del Mundo, un compañero le preguntó por un amparo que puso una refresquera y respondió que todas las refresqueras estaban de acuerdo en dejar de vender en las escuelas, pero justamente el reportaje de Quinto Elemento Lab revela que no es así, ya que una embotelladora de Coca-Cola en Tijuana, la compañía embotelladora del Fuerte, es quien está promoviendo el amparo para continuar vendiendo en preparatorias y universidades. ¿Cómo interpreta usted este comportamiento de las refresqueras que sí están litigando en tribunales las medidas que ha impulsado su gobierno y el del expresidente López Obrador? Pues primero tienen derecho a litigar. El asunto es qué va a decir el juez y los elementos que ponga la autoridad. Y lo primero, pues, es la salud de la gente y de las y los niños y jóvenes. Por eso se tomaron estas medidas.
basado además en evidencia científica, porque si no, pues no se hubiera presentado. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Y además, en octubre vamos a iniciar de nuevo una campaña, estuvo un tiempo, porque la salud no es solamente que haya hospitales, que haya centros de salud, que haya consultorios donde te vayas a atender, también tiene que ver con un asunto de conciencia personal, de cuidar tu salud. Y cuidar tu salud tiene que ver con una buena alimentación. Y para tener una buena alimentación, pues también tiene que haber una información de qué es la buena alimentación y qué no es la buena alimentación. Y eso, pues, nosotros tenemos la obligación de promover la buena alimentación y estar informando de manera permanente la necesidad de alimentos balanceados, que no tiene que ver con la cantidad de recursos económicos que tengas, sino con dietas que te permitan, como la dieta de la milpa, que te permitan mantener una vida saludable, y también el ejercicio, la actividad física. Entonces, vamos a iniciar una campaña que tiene que ver con qué es la vida saludable y cómo hacer que cada uno de nosotros, mexicanas y mexicanos, tengamos conciencia y promovamos nuestra salud, y al mismo tiempo que haya acceso a la salud en caso de enfermedad. Y por último, los argumentos que dan estas empresas para ampararse van desde negar la evidencia científica hasta decir que en las zonas rurales es más seguro ingerir bebidas azucaradas que el agua simple, ya que no es 100% potable. ¿Qué piensa, por último, de estos alegatos que presentan las empresas? Pues no estoy de acuerdo. Está demostrado que el exceso de azúcares y de alimentos procesados pues tiene efectos en la salud. Gracias, digamos, el abuso, ¿no? Porque no es que si lo comes una vez o lo tomas una vez te hace daño, pero el abuso o el exceso es lo que provoca las afectaciones a la salud. Por cierto, salió en el INEGI también una encuesta de felicidad, ¿no? A ver si la pones. Bueno, satisfacción con la vida, eso salió hoy. Promedio de satisfacción con la vida de la población de 12 años y más, según sexo, 2025 y 2026. Promedio de satisfacción con la vida, las y los mexicanos, 8.75, más que en el 2025. Mujeres, 8.68. Un punto decimal por encima del año anterior. Y hombres igual. ¿Cómo se enojaron aquella vez que el presidente López Obrador dijo: el pueblo está feliz, feliz, feliz? Vamos. Gracias. Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea justamente estamos publicando un reportaje seriado sobre archivos desclasificados de la CIA. Uno de esos archivos se refiere al periodo neoliberal y concretamente al político priista Carlos Salinas de Gortari, que en este documento, en estos archivos desclasificados, lo califican como tecnócrata ambicioso, no solo por su paso en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sino también por su ascenso al poder, a la presidencia de la República mediante un fraude electoral, y también por lo que significó justamente su administración, que profundiza o más bien genera pues todos estas crisis política, económica y social. En términos de la crisis económica, pues se retrata, por ejemplo, que en ese sexenio se remató prácticamente los bienes de la nación y las empresas públicas, al mismo tiempo que se generó una gran desigualdad y también se profundizó la pobreza. En el ámbito político, pues se refiere a temas como, por ejemplo, los crímenes políticos, asesinatos, no solo el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y también a cómo parte de esta
falta de atención al pueblo, originó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también en el ámbito económico, pues se refiere toda la parte de la crisis económica y la corrupción. Ese sexenio, pues su emblema fue que fue un gobierno corrupto, incluso el robo de la partida secreta como un tema que retrata no solo al presidente o expresidente Carlos Salinas de Gortari, sino también a su familia, concretamente a su hermano, que se conoció como el hermano incómodo. Preguntarle sobre estos políticos, sobre estos personajes que, a pesar de todo este daño que le hicieron al pueblo de México, pues continúan activos, a veces de forma abierta, pero muchas de las veces en forma encubierta, detrás de las campañas de guerra sucia mediática. Pues su opinión al respecto, presidente. El periodo de… Bueno, Salinas de Gortari no ganó la presidencia, eso es lo primero. Para los jóvenes, las y los jóvenes, porque Carlos Salinas de Gortari fue presidente a pesar de no haber ganado la elección. Quien la ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no le permitieron llegar, de fuera y de dentro. Llega Salinas de Gortari y gobierna de 1988 a 1994. El inicio del periodo neoliberal es con Miguel de la Madrid en el 82, pero su mayor impacto es con Salinas de Gortari. Hay algunos elementos importantes, por ejemplo, antes de que él llegara solamente había una familia en la lista de Forbes de los millonarios del mundo mexicano, una sola familia mexicana en la lista de millonarios. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de millonarios de Forbes. ¿Quiénes eran estos millonarios? Los que compraron las empresas públicas, las empresas del pueblo de México. Pues empresas que eran del Estado mexicano y por lo tanto del pueblo de México, se vendieron, se privatizaron con la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que lo mejor era vender todo lo que era propiedad del pueblo. Y quienes aparecieron después como los millonarios, pues fueron esos que recibieron. O sea, no estaban tan en quiebra las empresas, ¿verdad? Porque si después se volvieron millonarios quienes las obtuvieron, como los mayores millonarios del mundo, pues quiere decir que las empresas no estaban en quiebra. Nunca quedó muy claro cómo fue que se dieron esas ventas. Hay una en particular que vale la pena mencionar, que es TV Azteca, porque Imevisión eran las televisoras del Estado mexicano, así como hoy tenemos Canal 11, Canal 14, pero Canal 7 y Canal 13 eran del Estado mexicano y se deciden vender. Esto es público, no estoy diciendo nada que no sea público. ¿Quién las compra? Salinas Pliego. ¿Cómo las compra? Con un préstamo del hermano del presidente, que después estuvo preso, que nunca se supo muy bien de dónde vinieron esos recursos. Bueno, un caso, pero hay muchos otros como ese. Ahora, en aquel tiempo se le vendió al pueblo de México que estábamos en el desarrollo. Ya México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos habíamos vuelto país rico, lo mejor por venir. Creció la economía, estamos en el mejor momento
el modelo neoliberal funciona. ¡Sas! Sale Salinas de Gortari y una de las peores crisis económicas por el país, 1994, magnicidio de Colosio, levantamiento zapatista, y en diciembre una crisis muy fuerte. Después llega Zedillo y más bien en la salida de Salinas de Gortari y en la entrada de Zedillo es cuando viene esa crisis, en diciembre de 1994. Recuerden que entonces los presidentes entraban el 1 de diciembre. Entonces da en diciembre esa crisis económica muy fuerte, devaluación, aumento en las tasas de interés, problemas de liquidez del Estado mexicano. Pero ¿cómo si estábamos en el mejor momento de la historia? O sea, ¿cómo si todo iba miel sobre hojuelas? Y después se toma una decisión también terrible para el pueblo de México, que fue rescatar a los bancos y empresas, a grandes empresas, con los recursos públicos. Pero a la gente nunca se le rescató. Muchos, yo creo que la gran mayoría de las y los mexicanos tenemos algún conocido, familiar, amigo, que perdió todo en el 94, porque habían comprado una casa con crédito, habían comprado un tractor con crédito, habían comprado o habían decidido ampliar su negocio, pequeño comercio. Y la gente de pronto de una deuda de 100 pesos pasó a deudas de miles de pesos. ¿Y a esa gente quién le ayudó? Nadie. Perdieron todo. Pero a los de mero arriba se les ayudó tanto que todavía estamos pagando esa deuda. Entonces, es curioso el adjetivo que pone la CIA a Salinas de Gortari. Pero es un periodo pues de mucho dolor para el pueblo de México, la verdad. Y todo el periodo neoliberal. Ahora, digamos, él por lo menos públicamente no dice nada, ¿verdad? El que sí está, pero feliz de la vida, hablando, bueno, ya no hablé, hace mucho que no hablan, Zedillo, Fox ahora, increíble. Increíble. Fíjense, Fox, 2000 al 2006, que dice que estamos en el peor momento de México. Miren lo que dice la gente. En el peor momento de México, según Fox, ¿no? Y la gente dice, ¿qué calificación de 0 a 10, ¿no? En satisfacción de tu vida? 8.75. No sé si se hacían esas encuestas antes, pero bueno. Y entonces dice él que estamos en el peor momento. Y habla de democracia, increíble. Es interesante escucharlo, por cómo se refiere al desafuero. Fíjense, Fox, para los jóvenes de nuevo, el PRI había puesto a los presidentes pues prácticamente en todo el siglo XX, obviamente después de la Revolución. Y por primera vez va a haber cambio de gobierno, un nuevo partido político, el PAN va a llegar a la presidencia. Y la gente animada de que viene un cambio, vota por Fox. Y uno de los elementos centrales de Fox era la democracia, ¿no? El tránsito a la democracia, porque era de la dictadura perfecta de Vargas Llosa al tránsito a la democracia. 4 años después, Fox le inventa un delito a López Obrador para que no participara en la elección del 2006. Dice, López Obrador, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, violó un amparo. ¿Qué amparo? ¿O por qué violó un amparo? Porque había un amparo de un privado por la construcción de una calle a un hospital. En primer lugar, se demostró que nunca violó el amparo.
Pero en segundo, pues era una calle, un hospital. O sea, no era así como, oye, qué delito tan terrible. Pero bueno, se inventaron el delito. Lo llevaron al Ministerio Público. Un juez dijo que sí era culpable, a pesar de la demostración que no. Y entonces, desafuero de López Obrador para que lo pudieran meter a la cárcel. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento, en la Ciudad de México, pues él tenía mucha popularidad porque había incorporado los programas del bienestar. Entonces, los programas sociales, la pensión adulto mayor se hizo en la ciudad. Entonces, él era jefe de gobierno, lo criticaron terriblemente por haber puesto la pensión adulto mayor y otros, también el apoyo a personas con discapacidad, sus dos principales programas. Y la gente lo quería mucho, lo quiere mucho. Pero en la ciudad, muchísimo. Cuando se viene lo del desafuero, pues la gente sale a la calle. Manifestaciones, a ver si hay una foto por ahí de alguna de las manifestaciones del desafuero. Gigantescas. Pero no solo en la Ciudad de México, en todo el país, porque en todo el país ya se había corrido la voz. Ahí hay una persona, López Obrador, que está gobernando muy bien la Ciudad de México. Tiene pensión adulto mayor, personas con discapacidad, está haciendo un segundo piso, está arreglando el centro histórico. Y la gente salió masivamente a apoyarlo. De tal manera que Fox no tuvo más remedio que echar para atrás el delito, la mejor demostración de que era una falsedad. López Obrador decide ir por la presidencia de la República en 2006 y Fox es el articulador del fraude electoral del 2006 para que López Obrador no llegara. Y bueno, del 2006 al 2018. Imagínense cómo estaría el país hoy. Imagínense desde entonces si López Obrador afortunadamente hubiera gobernado de 2006 a 2002. Pero bueno, el pueblo de México decidió en 2018 decir, ahora sí que venga el cambio verdadero. Y llegó López Obrador en el 2018. Pero Fox anda muy activo y desde entonces le pusimos un nombre, Fox traidor a la democracia. Y es eso. Y el que traicionó a la democracia ahora es el que habla de democracia. Bueno, entonces sí, el periodo neoliberal tiene todo este cambio de modelo económico que empobreció al pueblo de México y profundizó desigualdades, represión, violencia con Calderón, pero además está caracterizado al menos por dos fraudes electorales, el de 1988 y el del 2006, y la compra de votos masiva del 12. Entonces tampoco había democracia. Por eso hoy la gente pues sabe que las cosas cambiaron. Y por más, porque miren, siguen escribiendo en contra de López Obrador. No han podido reconocer que el pueblo de México cambió. Pero como lo dije, desde el desafuero y ahora, López Obrador se quedó en el corazón del pueblo y eso no lo van a poder quitar, no hay manera. Pero sí fue un periodo, el neoliberalismo, 36 años, 6 sexenios, de mucho dolor para el pueblo de México. Pero afortunadamente las cosas están cambiando y de manera pacífica, que es lo bueno, de manera pacífica.
Presidenta, sobre el tema de la CIA, preguntarle si le han dado algún informe de cómo va la investigación en torno a estos agentes que estuvieron en operaciones ilegales y clandestinas en Chihuahua con la connivencia del gobierno de Maru Campos, y también si esta agencia todavía tiene personal en México, si están reportando qué actividades hacen en nuestro país como lo marca la ley. Sí, hasta ahora sí tienen personas en México y están cumpliendo con lo que establece la Ley de Seguridad Nacional. Y del tema del caso de Chihuahua, pues ya tiene que informar la Fiscalía. Presidenta, también sobre dicen, el tema… No, ahora dicen que, yo digo, de eso tiene que informar la Fiscalía. Pues es que de eso tiene que informar la Fiscalía, yo no puedo informar por la Fiscal General. Imagínense si yo anduviera informando por la Fiscal General, ¿qué dirían? No hay autonomía de la Fiscalía General de la República. Presidenta, sobre el tema del medio ambiente, hace un par de semanas las Secretarías de Economía y de Salud presentaron pues un proyecto para que en México se fabrique el primer biofungicida en el mundo que modifica el ARN. Científicos que consultamos pues alertan primero que no se estaría cumpliendo con el llamado principio precautorio en materia de salud y de medio ambiente, precisamente porque no existe un antecedente en todo el orbe de que esta tecnología pues es segura y que tiene, digamos, garantizado que no habrá un impacto a la salud de los seres humanos, pero también a la salud del medio ambiente, y todo esto porque señalan que hay riesgos específicos que se pueden prever desde ahora mismo, como por ejemplo el hecho de que estas modificaciones al ARN impacten en insectos como las abejas o tal vez otros polinizadores que pudieran compartir, o microorganismos que pudieran compartir información genética con las plagas que se buscan controlar o combatir. También que no hay garantía de que pues este cambio o esta modificación no altere la biodiversidad una vez liberado, porque persista en el medio ambiente, y que incluso pues se genere cierta resistencia en las plagas y patógenos, lo que también pues suele ocurrir con otros pesticidas. Preguntarle, Presidenta, porque ni siquiera en los países que han impulsado pues de manera muy fuerte los transgénicos o los organismos genéticamente modificados han dado permiso para este tipo de tecnología. México sería el primer país en el mundo que lo haría. Si se puede atender pues estas digamos denuncias o estas consideraciones que tiene la comunidad científica antes de que este proyecto se desarrolle en nuestro país. Sí, cómo no. Pedimos a COFEPRIS que pudiera, porque fue a través de COFEPRIS que se aprobó, que pudiera atender, por supuesto, a quienes tienen dudas, pero además que venga aquí para poder explicar quién lo promovió y por qué se aprobó, y a Medio Ambiente también para que pueda revisarlo. Y ya muy brevemente, Presidenta, sobre estas tensiones internacionales que se han estado dando, no solo por el tema de los aranceles, sino también por las guerras, el genocidio y pues todas estas circunstancias, sobre todo esto que lanzó antier el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a países que mantengan relación con Irán. Hay economistas que están alertando que esto pudiera generar una crisis a nivel global, sobre todo en las cadenas de distribución de alimentos. Preguntarle cómo vamos en el tema de soberanía alimentaria, pues por si se diera un escenario, que esperemos que no, de esa naturaleza, pues estemos preparados. Principalmente en lo referente a fertilizantes. Ustedes saben que Pemex está produciendo cada vez más fertilizantes, y en el caso de si se tienen que importar, se importan principalmente a Estados Unidos, es la verdad, no solamente, bueno, en general es privados o el sector social.
pero hay un porcentaje muy alto que ya lo está cubriendo Petróleos Mexicanos, entonces no habría realmente problema. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ya vamos con la última porque ya se nos hizo tarde. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me ha preguntado? Ya casi todos han preguntado. Sobre el tema de medio ambiente. A ver, la compañera para… Gracias, presidenta. Gracias por darme la palabra. Bueno, pues aquí en estos temas que tienen que ver… Mañana les damos la palabra a los que vienen. Así. Bueno, Berta Alicia Galindo, Canal 13, Alcanzando el Conocimiento y Luces Mañaneras. En Luces Mañaneras hemos tomado el tema de la laguna de Cuyutlán. Le quisiera preguntar a la secretaria de Medio Ambiente qué es lo que ha pasado en este tema con el asunto de la ampliación del puerto de Manzanillo por parte de la Secretaría de Marina y la Cipona. También en otro tema, en Alcanzando el Conocimiento, hemos tocado el asunto de los microplásticos en los monos aulladores que están en peligro de extinción en la corta reserva que queda en Veracruz, en los Tuxtlas. Bueno, eso también se debe a una gran contaminación ambiental por los tiraderos de basura, y en este caso de la ley que acaba de presentar la secretaria, una ley muy pertinente, ¿cómo es el camino? ¿Va a discutirse en el Congreso y luego pues qué va a pasar? ¿Cuáles son como la fuerza de esta ley para que pase y para que tengamos una nueva ley de equilibrio ecológico? Muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, en la laguna de Cuyutlán, en la ampliación del puerto de Manzanillo, estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Marina. La Universidad de Colima es la que está haciendo la manifestación de impacto ambiental. Entonces, nosotros hemos colaborado para que esta manifestación de impacto ambiental realmente tome en cuenta y tenga todas las previsiones necesarias para proteger la laguna y crear incluso una zona protegida que va a estar también detrás del puerto, que lo estamos trabajando de conjunto, porque es una zona muy importante, es una zona de humedales, o sea, que tiene manglares, etcétera. Entonces estamos trabajando muy de cerca. No se ha presentado todavía la manifestación de impacto ambiental, estamos esperando que la Universidad de Colima nos las entregue. Hicimos una consulta, y esa consulta que nos dio, como te decía, 14,000 o sea, más bien la manifestación de impacto ambiental no ha sido concluida todavía porque se había presentado una primera y se presentó una modificación, y esa es la que estamos revisando en este momento. El tema de los microplásticos es gravísimo. Nosotros estamos sumamente preocupados de ver cómo podemos limitar el uso de los plásticos, por ejemplo, plásticos de un solo uso, y promover, por cierto, el reciclaje del plástico, o sea, los PETs, el agua que tomamos en las botellitas debe ser totalmente reciclado. Entonces, con la Ley de Economía Circular, que complementa la ley que estamos presentando el día de hoy, es una ley que vamos a tener convenios específicos, por ejemplo, con la cámara hulera para las llantas, con los que para que se haga algo que es muy importante, que es la responsabilidad extendida del productor. Sí, porque una vez que te dan la botellita, ¿ya tú eres el responsable? No. La empresa que produce Tetra Pak, que produce PET, que produce llantas, tiene que hacerse cargo también como responsabilidad extendida del productor de qué vamos a hacer con el producto final. Eso creo que en la Ley de Economía Circular y en su reglamento va a quedar muy bien estructurado, pero digamos, el tema del plástico es un tema mundial. Entonces, eso también se está negociando una convención internacional para prohibir el uso del plástico. Allá hay tantos intereses, hemos avanzado muy poco, pero se está trabajando. Y si la presidenta así lo determina, la ley que se firmaría hoy, por cierto, querido Belmont, que espero que se firme, la idea es transmitirla a la Cámara de Diputados, que es donde creemos que puede tener además una etapa también de parlamento abierto,
que eso también nos parece muy importante. ¿Y cómo está trabajando la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Ciencia? ¿Cómo están incluyendo a los científicas y científicos pues para que esto avance más rápido? Muchísimo. La verdad es que una de las mayores alianzas que tiene la Semarnat es con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y para cada tema, ¿no? La secretaria Rosaura Ruiz y yo platicamos para ver grupos de científicos que nos puedan ayudar en temas específicos, por ejemplo el sargazo, por ejemplo los minerales críticos, por ejemplo los plásticos, o sea, todos estos temas le planteamos a la secretaria y la secretaria nos convoca a universidades, a grupos de ciencia que nos puedan ayudar. Por ejemplo, el observatorio, tenemos un observatorio en el Golfo de México a raíz del problema que hubo de aquel derrame. Seguimos nosotros, tenemos un observatorio con un grupo de científicos que son de varias universidades, la Universidad Veracruzana, por ejemplo, que tiene mucha información, y nos reunimos cada 15 días para analizar el estado en el que está el Golfo de México, y eso lo hacemos entre CECITI y la Semarnat. ¿Y qué van a hacer en esta ley con las empresas? ¿Les van a obligar a pagar, a resarcir? O sea, ¿cómo va? Bueno, por supuesto, varias de las herramientas que se están proponiendo, por lo pronto, definir mejor las competencias entre los estados y la federación, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental, en la manifestación de impacto ambiental, en tener por ejemplo, si se va a hacer un tren, ¿no? Como el que se están haciendo ahorita los trenes a Querétaro, México-Querétaro. En lugar de analizar tramo por tramo, estamos proponiendo una evaluación estratégica de todo el proceso para que no se fragmente y podamos ver la visión regional. Eso se llama evaluación estratégica de impacto ambiental. Entonces son nuevos instrumentos. Ahora, con las empresas, nosotros la verdad hemos tenido muy buen diálogo con las empresas. Para esta ley, por cierto, nosotros esta ley la consultamos con el Consejo Coordinador Empresarial, con la CONCAMIN. La CONCAMIN nos interesa mucho porque es donde están todos los sectores empresariales. Con todos consultamos para que nos dieran sus puntos de vista, y nos dieron puntos de vista muy importantes, por ejemplo, en el hecho de que podamos tener mayor procesos de autorregulación, que las propias empresas se autorregulen a sí mismas y nosotros podamos hacer inspecciones no una por una, sino que realmente podamos hacer inspecciones, por ejemplo, aleatorias, y checar que realmente cumplen con la licencia ambiental única que se les da, con procesos de autorregulación, que tengan sellos. Los sellos también pueden ser muy interesantes, y eso, por ejemplo, también con las industrias, sobre todo con la industria química hemos trabajado mucho, con la ulera es muy importante, las llantas. En este país hay 40 millones de llantas por todo el país, entonces trabajar con la Cámara Ulera para que ellos se hagan responsables del tratamiento de las llantas es muy importante. Entonces, con cada sector industrial estamos trabajando. También tenemos acción climática muy importante, en donde hemos visto que las grandes emisiones provienen del transporte, por ejemplo. Entonces, la línea pues es una gran alternativa, la electromovilidad que está promoviendo la presidenta, pues va a ser un proceso muy importante, las energías renovables. Entonces, todo eso es lo que la ley está incorporando, porque no teníamos el tema de acción climática, por ejemplo, tan incorporada en la ley. Entonces, todo eso se trabaja por sectores. Cada sector tiene particularidades, ¿no? Las industrias son distintas, la industria química, la industria de energía, el transporte, etcétera. Entonces vamos trabajando con cada una. Muchas gracias. Gracias. La ley. Imagínate, no nos podemos ir. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En televisoras y medios electrónicos, la proliferación de mentiras sobre Sinaloa va desde la seguridad pública hasta los chiles jalapeños.
Quienes repiten estas falsedades no informan sobre la realidad, promueven propaganda y desinforman. Por otro lado, un diario de circulación nacional publicó la noticia falsa de una guerra de drones que no existe. Y sin ningún fundamento, en medios electrónicos se intentó generar una conexión entre el robo de drones y alertas en Mexicali. Veamos el detector de mentira de esta semana. Mentiras sobre financiera para el bienestar, falsas guerras de drones en la frontera y hasta mentiras sobre nuevos impuestos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. En ADN Noticias y TV Azteca, sus conductores han asegurado que ha habido un repunte de homicidios y delitos de alto impacto en Sinaloa. Que hay un repunte de homicidios, ¿cómo no? Imagínese hasta 5 homicidios dolosos en Sinaloa. ¡Mentira! Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa disminuyó 52% con respecto a septiembre de 2025. El promedio diario de los delitos de alto impacto en la entidad hasta julio de 2026 fue de 3.67%, lo que representa una disminución de 50.6% con respecto al promedio diario de 2025. 2. Medios digitales difundieron que el brote de salmonela en Estados Unidos está vinculado a chiles jalapeños provenientes de Sinaloa. ¡Mentira! La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa descartó que los chiles jalapeños producidos en esa entidad estén vinculados a un brote de salmonela detectado en Estados Unidos, puesto que a la fecha de detección del brote no hay cultivos de este producto en el estado, debido a que el ciclo del chile jalapeño en Sinaloa inicia con las siembras durante septiembre, mientras que la producción se obtiene principalmente entre noviembre y diciembre. 3. Manuel López San Martín y otros comentaristas de TV Azteca y ADN Noticias aseguraron que el gobierno de México y la Secretaría de Cultura preparan una iniciativa de reforma para imponer un nuevo impuesto a la compra de celulares, computadoras y aparatos electrónicos. Otro impuesto que, como siempre, a quienes más afectaría sería a los ciudadanos, a usted. Pretenden que paguemos más al adquirir ciertos aparatos electrónicos. ¡Mentira! No existe ninguna iniciativa de reforma, decreto ni anuncio oficial a nivel federal o local para gravar la adquisición de artículos electrónicos o dispositivos tecnológicos. La Secretaría de Cultura no ha elaborado ni enviado propuesta alguna en ese sentido al Congreso de la Unión. La versión difundida en medios de comunicación carece por completo de sustento legal o parlamentario. 4. Mexicanos contra la Corrupción y diversos medios publicaron que Financiera para el Bienestar distribuyó y operó apoyos sociales de forma irregular en favor de Morena durante el ejercicio 2024. ¡Mentira! Finavien aclaró que en 2024 no otorgó, administró ni determinó apoyos sociales partidistas. La institución únicamente fungió como transmisor de dinero al prestar el servicio financiero de giro telegráfico para grandes usuarios, contratado por el CEN de Morena para dispersar sus propios apoyos económicos. Como entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los lineamientos de prevención del lavado de dinero, las operaciones se realizaron dentro del marco legal. Asimismo, la observación de auditoría fue formalmente rectificada tras presentarse la evidencia documental que acreditó la correcta ejecución de los servicios. 5. El diario El Universal publicó que existe una guerra de drones activa en la frontera norte entre México y Estados Unidos, mientras que medios digitales afirmaron que el robo de drones a una empresa en el Estado de México estaría relacionado con una alerta en Mexicali. ¡Mentira! El Gabinete de Seguridad desmintió formalmente la existencia de un conflicto o guerra de drones en la zona fronteriza. La propia cobertura mediática citada reconoce que no hay registros de agresiones o ataques dirigidos contra agentes estadounidenses mediante estos artefactos. Asimismo, las autoridades mexicanas precisaron que durante 2025 y 2026 no se ha registrado ningún aseguramiento de drones vinculados con actividades delictivas en el sector fronterizo comprendido entre Nogales, Sonora y Tucson, Arizona. 6. La Derecha Diario aseguró que el partido político Morena inhabilitó temporalmente los portales web oficiales del gobierno de México. ¡Mentira! La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró el 19 de agosto de 2026 que la interrupción temporal en los sitios gov.mx se debió a un corte técnico de conectividad y no a la intervención o intromisión de un agente externo o partido político. Gracias, Presidenta. Buen día. Ya mañana.